Bien, pues que el Señor les bendiga a todos los que estamos aquí reunidos y a Amén. todos los que nos escuchen por este medio. A la Iglesia Fe, Misericordia y Gracia le damos un doble saludo. Le saludamos con un cántico, gloria al Señor. Esperamos que también se gocen con él. Y queremos, gloria al Señor, invitarlos, gloria al Señor, a esta reflexión, esta meditación en la palabra. Se encuentra en el Salmo 55. Vamos a abarcar lo más que podamos del Salmo, no todo porque es larguito y no lo voy a alcanzar a explicar verso por verso, pero vamos a agarrar una porción de estos versos más claro, más que nos den más luz en cuanto al tema, que es con el que vamos a empezar ahora. Y vamos a leer el verso 1 primeramente. Amén. Sí, el verso 1, solamente el verso 1, después vamos a seguir leyendo allí unos cuantos versos y a terminar el final del medio capítulo, y de los últimos del final vamos a terminar el capítulo leyéndolo poco a poquito, gloria al Señor, explicando lo más que podamos. Y vamos a leer este verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así el Salmo 55, verso 1. Dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Lo repetimos: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Vamos a orar. Buen Dios y Padre amado, en este momento te damos gracias, Señor Dios mío. Oh, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos ha de hablar en este momento, Señor Dios mío. Bendícela, Señor, y prospérala en mi labio, en mi mente, en mi corazón, y que salga, Señor, como un raudal precioso y poderoso para alimentar tu pueblo, para dar aliciente, Señor Dios mío, dar aliento, Señor, al que está desvaneciendo, al que está desmayando, al que está decayendo espiritualmente. Padre Santo, que tu palabra llegue a lo profundo de cada ser, Señor. Abre los corazones, los entendimientos de cada uno de los que escuchen, Padre Santo, que lo escuchen con deseo, con hambre y sed de ti, para que hable a sus vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos hablarás. Confiamos que tu Espíritu Santo llegará este mensaje a cada corazón de los oidores, Padre. Oh, Señor, como Señor, con ese poder del cielo y conforme a cada necesidad vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y así lo enviamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, gloria al Señor, pues aquí el tema, el título que le hemos puesto a este pensamiento: Dios mío, no te escondas de mi súplica. Dios mío, no te escondas de mi súplica. Gloria al Señor. Y aquí encontramos al salmista, al rey David. Esto es un salmo de David, 100% de David. Lo identificamos porque, ¿verdad?, y se queja más adelante de la opresión del enemigo, pero también de la opresión de los enemigos, como de la opresión, como de la falsedad de un amigo íntimo, de un familiar que tenía, de un consejero, el consejero más grande que tenía a su lado, ¿verdad? Y estaba desesperado. Aquí vemos, gloria al Señor, un hombre de Dios, gloria al Señor, que también, ¿verdad?, aunque era un hombre de Dios, y la Biblia dice que este hombre fue conforme al corazón de Dios, gloria al Señor, y lo vemos porque, ¿verdad?, en su trayectoria, aunque falló, aunque se equivocó muchas veces, pero él sabía humillarse, y después de que sabía humillarse también sabía alabar a Dios, sabía orar, hablar con Dios, sabía dónde estaba su victoria. Gloria al Señor. Y eso es lo que, ¿verdad?, nos admira, ¿verdad?, en este salmo, que aunque empieza, ¿verdad?, con una oración, ¿verdad?, como desesperada, con una oración como con desespero, como que Dios estaba lejos de él y no lo escuchaba y no lo atendía, como nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad que sí? Pero es que cuando más clamamos a Dios, ¿verdad?, y cuando más los enemigos son los problemas o la adversidad, ¿verdad?, nos acosa, y parece que cuando más clamamos, más se agravan los problemas, más se hacen grandes. Cuando más clamamos al Señor, como que no vemos respuesta, y como que se multiplican los adversarios, los problemas, los enemigos, la adversidad, como que se intensifica, ¿verdad? Muchas veces así nos ha pasado, y por eso, ¿verdad?, el salmista le decía: no te escondas, no te escondas de mi súplica, no te escondas, no te ocultes. No te escondas, gloria al Señor. Le clamaba porque él estaba en una situación un poco desesperada. Quizás tenía muchos enemigos, ¿verdad?, literales en la guerra, muchos adversarios que ¿verdad?, lo querían intimidar, o lo amenazaban, o lo perseguían, o cualquier cosa de estas, ¿verdad? Antes de ser rey, vimos cómo lo persiguió el rey Saúl, ¿verdad?, con su tropa, con su ejército. Pero después de eso él siguió en esa batalla, en esa guerra. Gloria al Señor. Fue un hombre, ¿verdad?, de mucha guerra, que derramó mucha sangre, según la palabra, y fue un hombre muy valiente, forzado en la guerra, en la batalla. Pero en esta ocasión, gloria al Señor, lo hemos más desesperado, ¿verdad?, porque sentía, gloria al Señor, que había en la misma, ¿verdad?,
ciudad había violencia. Cuando compuso este salmo, me creo, o se cree aquí más o menos que se espera que fue cuando fue, ¿verdad?, que levantó, ¿verdad?, Absalón, ¿verdad?, al pueblo contra él, al mismo pueblo, a su mismo pueblo, a la misma nación de Israel, ¿verdad?, que lo levantó cuando él se levantó contra el rey para ser el rey mismo, para ser él el rey, cuando conquistó a la gente, ¿verdad?, de allí de la misma nación de Israel, y gloria al Señor. Uno de los el consejero, ¿verdad?, Aitofel, el más allegado a él, gloria al Señor, también se fue a aconsejar a Absalón, ¿verdad? Muchos de los que tenía a su lado se fueron con Absalón, de los líderes grandes que él tenía. Entonces es donde estaba el desesperado, es cuando más desesperado se encontraba, más que si hubieran sido los enemigos de afuera, ¿verdad?, de los lados, ¿verdad?, de los filisteos, de cualquier otra nación, ¿verdad?, afuera, ¿verdad? No se desesperaba tanto porque él tenía sus tácticas y acomodaba a su gente y sabía bastante de guerra y sabía ¿verdad?, de cómo organizar su ejército. Pero en esta ocasión el problema era interno, el problema era dentro de la nación, dentro del pueblo, es como cuando el problema está dentro de casa. Gloria al Señor, que allí es donde se hace más difícil. Gloria al Señor. Así que estaba desesperado este hombre, y por eso, gloria al Señor, le decía el salmista, el rey David, a Dios, gloria al Señor, que no se escondiera de su súplica. Le dice claramente: escucha, oh Dios, mi oración. Atiéndeme, siento como que no me estás escuchando, sé que tú estás, sé que tú eres real, sé que tú eres Dios, sé que tú eres mi Dios, pero escúchame ahora y no te escondas de mi súplica. Y está atento y respóndeme. Y clamo en mi oración y me conmuevo. Estaba, ¿verdad?, clamando con lo profundo de su ser, con las entrañas de su corazón, ¿verdad?, adentro de su ser, y estaba clamando, ¿verdad?, desde sus entrañas al Señor, y sentía que se conmovía, que se estremecía, porque no había, ¿verdad?, una respuesta rápida, gloria al Señor. Pero él tuvo que aprender también en el Salmo 40, si ustedes nos regresamos al Salmo 40, ¿verdad?, a esperar muchas veces pacientemente. Él sabía que muchas veces Dios solamente está allí, pero está probando nuestra fe. Y está, ¿verdad?, viendo si también en la dificultad, en la adversidad, también nosotros le amamos y también aprendemos a clamarle y a insistirle y a rogarle y a humillarnos, a ver, ¿verdad?, hasta qué tanto, ¿verdad?, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a seguir insistiendo, qué tan insistentes somos en el clamor, en la oración, gloria al Señor, o nomás nos acercamos a Él cuando todo va bien, gloria al Señor. Y es que Dios, ¿verdad?, así es, prueba al justo, simplemente prueba al justo, lo dice. Y es el salmista en el Salmo 40, verso 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Simplemente es así, cuando nosotros pacientemente esperamos a Jehová, aunque estamos clamando y nos sentimos un poco desesperados, pero tenemos que esperar lo suficiente hasta que Dios, en el tiempo de Dios, nos va a responder, porque Dios sí escucha, ¿verdad que sí? Dios lo ha dicho, Él lo expresó en el Salmo 34, ¿verdad? El Salmo 34 es un salmo muy específico donde dice que los ojos de Jehová, el verso 15, están atentos a los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Sus ojos están viendo a los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Verso 17 dice: clama a los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Él sabía que había un clamor de parte de alguien a Dios con sinceridad, que alguien se acerca con sinceridad a Dios y súplica, con ruego, con ese corazón humilde y sincero. Y hay un Dios que escucha, que hay un Dios vivo que nos escucha nuestra oración, nuestro clamor. Solamente hay que esperar en el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Pero lo bueno que él aprendió a no desistir. Estaba un poco desesperado en la oración, ¿verdad? Estaba un poco desesperado en el clamor y les ponía la causa. El verso 3 le decía: porque el problema estaba interno, el problema no estaba lejos, el problema lo vi a él cerquitas y no se desvanecía, el problema como que se hacía grande. Y eso era lo que lo desesperaba, dice el verso 3: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron mi iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Gloria al Señor. Se sentía acosado, quién sabe, y le digo, quizá este salmo lo compuso, tuvo muchos momentos difíciles, muchos momentos de guerra, muchos momentos que quizá vio la muerte bien cerquitas, pero aquí, ¿verdad?, en este salmo creemos que fue cuando fue perseguido por Absalón, ¿verdad?, que fue, gloria al Señor, que se levantó Absalón, gloria al Señor, y entonces él mismo no quería matar a su hijo.
Él mismo no quería ir en contra de su hijo y matarlo, él quería solamente, y le había dado la orden a los que fueron con él, al general, que no lo matara, que solamente lo quería vivo, que lo apresara, que lo agarrara, que lo aprendieran vivo. Pero no obedecieron la orden, ¿verdad? Si vamos a la historia. Pero él, ¿verdad? Se sentía, ¿verdad? Acosado y se sentía triste y sentía que Dios como que se estaba tardando en escucharle, como que estaba escondiendo de él. Gloria al Señor. Pero no, hermano, solamente Dios prueba, muchas veces Dios corrige también, disciplina, ¿verdad? Es castigo que, ¿verdad? En vez le había advertido a él por ciertas cosas que él había hecho mal. Gloria al Señor. Pero en esta ocasión, gloria al Señor, vemos, gloria al Señor, cómo era, ¿verdad? Es insistente, siguió persistiendo en la oración y se fortaleció en la oración. Porque al último termina fortalecido. Después del verso, gloria al Señor, 16, el 22, lo vemos que él se fortalece. Pero el verso 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Porque le digo, no era que era un cobarde para la guerra ni nada de eso, sino que el problema era con alguien muy cercano y con líderes, ¿verdad?, cercanos y familiares que se habían ido también traicionándolo. Gloria al Señor. Es cuando más, gloria al Señor, duele, cuando más atribula a la gente, cuando, ¿verdad?, una persona que ha tenido usted bien cerquitas y luego que lo traiciona. Y luego que, ¿verdad?, gloria al Señor, ¿verdad? Y máximo cuando conoce todos sus secretos, cuando conoce todas sus tácticas, cuando no conoce todas sus debilidades, y luego lo va a acusar, porque lógicamente después de que lo traiciona, él lo va a poder atacar por sus mismas debilidades, por sus mismos defectos, por sus mismos... Y es lo que él sentía, se sentía acorralado, se sentía angustiado, se sentía abatido David, gloria al Señor, por esta situación que estaba pasando. No era nada fácil, no era nada sencillo, porque era gente que le conocía a él muy bien, y era lo que lo tenía él pero muy preocupado. Y dice el verso 6, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Oh, sí, muchas veces, yo creo que muchas veces así nos hemos sentido nosotros también, ¿verdad? Con desespero y quisiéramos irnos lejos cuando los problemas nos acosan, cuando la adversidad, ¿verdad?, se hace fuerte en contra de nosotros y que no sentimos la respuesta inmediata de Dios. Quisiéramos irnos lejos. Yo más que una vez me he querido ir lejos, pero no tan lejos como de aquí al monte más alto ni al fin del mundo, tan lejos como de aquí al tercer cielo, porque sé bien que allá no me alcanzarían los enemigos. Allá ningún enemigo me tocaría. Hasta tan lejos así me quisiera ir cuando me siento acosado de problemas, me siento cargado y cansado un poco. De hecho, Señor, quisiera estar contigo ahí en el tercer cielo. Allá sé que estaría seguro, allá no, ningún enemigo me podría tocar. Gloria al Señor. Pero el salmista decía, ¿quién me diera alas como de paloma? Y me iría lejos, me iría a los montes, me iría lejos, gloria al Señor. Pero en el capítulo 11, verso 1, gloria al Señor, dice, si en Jehová he confiado, ¿verdad? El mismo se responde cuando se fortalecía en la fe en Dios. ¿Cómo decís al monte, a mi alma que escape al monte cual ave? Hola. Gloria al Señor. ¿Cómo decís a mi alma? ¿Verdad? Cuando uno se siente así medio acosado, dice, si en Jehová ha confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Verdad? Pero aquí sí, aquí quería correr, ¿verdad? Aquí quería no correr, sino volar el salmista y remontarse a los montes más lejanos, huir del problema, huir de la tempestad, del viento borrascoso de la tempestad. Gloria al Señor. Dice el verso 9. Destrúyelos, oh Señor. Ahí está clamando. Confunde la lengua de ellos. Ahí está clamando, ¿verdad? Para que el consejero, ¿verdad?, de él, que conocía los secretos y conocía las tácticas de guerra, le confundiera para que no le diera un buen consejo al que se había adelantado, que era su propio hijo Absalón, para con él. Y dice, confúndelo, dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, dentro de la ciudad del mismo, no era en otra ciudad, era dentro, era interno el problema. Día y noche la rodean sobre sus muros, y iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se aparta de sus plazas. Lo que estamos viendo, gloria al Señor, ahorita tanta maldad en el mundo, en la ciudad aquí en Chicago, en las ciudades de Los Ángeles, en las ciudades de Nueva York, en las ciudades de Washington, en las ciudades de Florida, en cada ciudad, hermano, en cada ciudad están esa clase de alborotos ahorita por todo lo que está pasando, hermano. Se ha levantado la violencia, se ha levantado alborotos pacíficos y de todos tipos, ¿verdad? Pero de todas maneras no hay mucha paz. La gente está temerosa, la gente teme salir a las tiendas. Además, por eso mismo la ley han puesto los toques de queda en cada ciudad, porque no hay seguridad ahorita, porque no saben si
aparentemente tan pacíficos un ratito y al ratito se puede levantar violencia entre ellos. Y así ¿verdad? Se está viviendo en este mundo de incertidumbre, en este mundo de abatimiento, de angustia, de problemas, de conflictos. Gloria al Señor. Estamos viviendo, estamos pasando nosotros esto también en estos momentos como David se sentía. Y yo sé que muchos de mis hermanos, muchas familias nuestras quizás tienen temor, quizás están acosados, quizás están desanimados, quizás están, ¿verdad? Con pocos deseos de seguir adelante sirviendo al Señor, sintiendo que el Señor no nos escucha, sintiendo que el Señor no acude a darnos respuesta, no acude a nuestra ayuda, pero el Señor está allí, hermano, no se desanime. El Señor está allí, le aseguro que Él está allí. Y allí, ¿verdad? Los versos que siguen, gloria al Señor, podríamos seguir leyéndolos para adelante, pero ahí se queja, gloria al Señor, de alguien que se levantó en contra de él, que conocía sus secretos, un familiar, aparte de su hijo, ¿verdad? Que él, gloria al Señor, lo traicionó. Dice, si hubiera sido un enemigo, pues yo me ocultaría de él, un enemigo, ¿verdad? De afuera, yo me ocultaría de él, haría algo, pero es alguien que se levantó, que conoce mis cosas, que conoce mis secretos, que juntos consultamos dulcemente los secretos. Alguien que conoce, se queja ahí un poquito, pero se fortalece en la oración, sigue él creyendo y creyendo que Dios está en el asunto. Y aquí el asunto, hermano y hermana, es persistir en comunión con el Señor, hermano, hasta que obtengamos la fortaleza de parte de Dios. Aquí tenemos que continuar hacia adelante y de rodillas hasta que obtengamos la victoria y que nuestro espíritu se fortalezca en Dios. Y aquí el verso 16, nos vamos a brincar un poquito para acabar. Y el verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Ya cambió la situación, ya cambió el tono de voz de David, ya se sintió fortalecido y dice, en cuanto a mí, él sabía lo que le espera a los enemigos. Sabe que se levanten, ¿verdad? Y si no están en Dios, no van a prosperar contra el Hijo de Dios. Van a tener, dice que el que se levante en contra tuya, dice en Isaías, delante de ti caerá. Así de fácil. Ni no hay arma forjada que prevalezca, ¿verdad?, contra ti. Así que gloria al Señor. Ahí se fortalece en este verso. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Dice, y tarde y mañana. Ahora, ¿cómo iba a orar? ¿Cómo tenemos que orar? Gracias, Señor, te doy en este día por lo que hiciste ahora, y así como te digo hoy, te diré mañana, y así, y amén, y ya nos acostamos. No, él estaba insistiendo, él estaba derramando su alma, él estaba quebrantado delante de Dios, y él estaba esperando en la respuesta divina, esperando las caricias del Espíritu Santo. Y dice, tarde, y allí se estaba insistiendo, y tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Estaba seguro que si lo hacía así, insistente y persistentemente, Dios iba a escuchar su voz. Ahora dice ahí, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Dice, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni temen a Dios, extendió él inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en medio de su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas agudas. Así es el falso, así es el falso. Habla muy bonito, pero todo lo que habla, ¿verdad?, es falsedad. Habla muy bonito para engañar, para agarrar para descuidado ¿verdad?, a la víctima. Pero así es el falso. Así que, hermano, hay muchas veces, ¿verdad?, que tenemos que pasar por cosas angustiosas así, que alguien nos traicione. Eso es cruel, hermano. Traidores y falsos, eso sigue habiendo. No más cuando David, sigue habiendo, todo el tiempo ha habido y seguirá habiendo, mientras que no se ha quitado la iglesia de esta tierra, va a seguir aquí, ¿verdad?, esa falsedad. Dentro del pueblo de Dios hay falsos también. Dice el verso 22. Ahora que está fortalecido, ahora da un consejo el salmista. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Ya estaba fortalecido el hombre, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, ¿verdad?, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él ya tenía esa seguridad porque ya estaba fortalecido. Y ahora que se fortaleció y sabía el fin que les espera a los impíos, al inicuo, al pecador, al perverso, al que se levanta, al falso, ahora él sabe que el justo tiene un final feliz. Y también que tiene respuestas de parte de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Lo dice también allí, primera de Pedro 5:7 también dice allí, ¿verdad?
Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, el cual tiene cuidado de vosotros. Como decía Raquel en lo que estaba hablando de Él. Si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de sus redimidos? Así que de nosotros, ¿verdad? De seguro va a tener cuidado. Y concluimos con este verso, gloria al Señor. El fin del justo y el fin del injusto. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, a los que se levantan contra el justo y a los que no aman a Dios ni a la gente de Dios. Dice, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confío. Gloria al Señor. Ahí concluye su oración de David y ya fortalecido. Primero empezó una oración con tristeza, una oración desesperado, una oración, ¿verdad? Con mucho, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Diciéndole al Señor, ¿verdad? Con mucha súplica, que no se escondiera de su súplica al Señor, y con mucho ruego para Dios. Pero al último, ¿verdad? Se encuentra con que Él da un consejo a alguien más, ¿verdad? Que lo escuche. Dice, echa sobre el Señor tus cargas. Él sabía que Él había sido oído, y que así como Él había sido oído, usted y yo también podemos ser oídos cuando estamos en necesidad, en angustia, en problemas, en vituperios, en persecución. También vamos a ser oídos si somos persistentes en oración. Dice, en cuanto a mí, pues yo en ti confío, Señor. Así que así termina el salmista este clamor. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que les haya sido de bendición y de provecho este Salmo 55. Gloria al Señor. Vamos, gloria al Señor, a dar gracias. Padre Santo, en este momento...